fue lo que pasó en Pentecostés. Un momento. Eso no fue lo que pasó en Pentecostés. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Juanqui Castañeda, y en esta hora vamos a hablar del día en que se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor, o como más bien se conoce, el día de Pentecostés. ¿Será que sucedieron estas cosas que acabamos de ver en el video o pasó algo muy diferente? Para poder esclarecer qué fue lo que sucedió en ese momento, en ese evento en Pentecostés, vamos a la palabra de Dios. Tengo aquí la Nueva Versión Internacional y voy a leerles el pasaje donde se narra o se explica lo que sucedió el día en que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos. Esto lo cuenta Lucas. Lucas fue el que registró, el que tomó todos estos relatos y testimonios de otros hermanos, porque obviamente Lucas no estaba allí. Y Lucas investigó, hizo un trabajo de investigación y recopiló todos los datos para poder narrarnos lo que sucedió ese día. Entonces dice Lucas de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, eso está en Hechos capítulo 2, todos sabemos que está en Hechos capítulo 2, tú sabes, yo sé también, ok, vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Nueva Versión Internacional. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír el bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Acabamos de leer lo que Lucas nos narra de lo que sucedió el día que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y vemos claramente que nada tiene que ver con lo que sucede en algunos cultos pentecostales hoy en día. Vemos que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos y la manifestación de ese Espíritu no fueron brincos, saltos, ni que se volvieron locos y empezaron a gritar y empezaron a hacer un montón de cosas extrañas, sino que empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas que ellos no conocían. Hay que aclarar una cosa, que a diferencia de los hermanos que son cesacionistas, que creen que el don de lenguas es hablar en otros idiomas, esto que sucedió acá no es el don de lenguas, porque vemos una clara diferencia entre lo que sucedió aquí y lo que Pablo explica en 1 Corintios capítulo 14, donde habla acerca de la forma correcta de usar el don de lenguas. Es diferente. Pero en otro video vamos a hablar mejor claramente de eso y más profundamente. Pero hay que aclarar, esto que pasó en Pentecostés no fue el don de lenguas que se habla posteriormente en la Biblia. Porque esto Pedro lo explica. Eso fue el cumplimiento de la profecía de Joel, donde dice que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne y los niños y los jóvenes y los ancianos profetizarían. Pedro nuevamente, Pedro se levanta y explica y les dice que esto era el cumplimiento de Joel. Entonces lo que pasó, lo que sucedió en ese momento, la manifestación del Espíritu, fue que ellos recibieron el don de hablar en otros idiomas, pero aclaro, no era el don de lenguas, era otros idiomas. Y los que estaban reunidos ahí, habían judíos de todas partes del mundo, porque habían judíos que vivían fuera de Israel, fuera de Palestina, fuera de Jerusalén, y ellos venían y se reunían en Jerusalén para celebrar las fiestas sagradas. Y habían judíos de todas partes.
y ellos empezaron a escuchar a los discípulos hablar en su propia lengua materna, donde ellos nacieron, y se maravillaban de que ellos hablaran en su lengua las maravillas de Dios. Entonces se estaba cumpliendo que Dios estaba dándole una señal a los judíos de que su espíritu se había derramado y que había llegado el tiempo de la cosecha, el tiempo del evangelio. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. No vemos en ninguna parte que sucedieron las cosas que vimos en el video. Pero tal vez alguno hoy dirá de que esas son manifestaciones espirituales y que hay que darle libertad al espíritu y el espíritu hace como quiera y todo esto y tal vez en ese momento en Pentecostés no sucedió eso, pero hoy en día el espíritu sí hace estas cosas. Pero la verdad es que no vemos ningún registro ni bíblico ni histórico de que el Espíritu Santo se manifestaba de esta forma en la iglesia. Es más, lo que sí vemos en la palabra de Dios es una explicación de cómo se debía realizar la liturgia o el servicio o el culto a Dios de la manera correcta. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Así que vámonos allá y vamos a ver qué podemos sacar de ese texto. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, por favor, búscalo y léelo tú también conmigo. 1 Corintios, capítulo 14, y vamos a leer del verso 23 en adelante. Mira lo que Pablo dice. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, está hablando Pablo de un culto cristiano. Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entra alguno que no entiende o no creen, es decir, un incrédulo, un invitado, dirán que ustedes están locos. Pero si uno que no cree y uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Cuál es el contexto de 1 Corintios capítulo 14? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Cuando se reunían los corintios al servicio, a adorar a Dios, se manifestaban en ellos el don de lenguas. Entonces un hermanito se levantaba por un lugar y empezaba a hablar en lenguas en voz alta. Luego otra hermanita se levantaba y empezaba a hablar en lenguas en voz alta, y así sucesivamente se levantaban muchos y todos empezaban a hablar en lenguas en voz alta. Pablo les reprende y les dice: ¡Ey! Esa no es la forma correcta de reunirnos y adorar a Dios. No es la forma correcta. ¿Por qué? Le dice Pablo. Le da unos puntos importantes. Primero, porque si ustedes hablan en lenguas, le están hablando a Dios y no a los hombres. Primer punto, para esclarecer de que ese don no era lo mismo que pasó en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 eran idiomas, y si hablaban a los hombres, pues los hombres le entendían. Si tú hablas un idioma, por muy desconocido que sea, hablas a los hombres porque se puede traducir. Pero este don de lenguas no habla a los hombres porque nadie entiende, así que no es un idioma. Listo, volvemos. Ok, entonces Pablo les dice: esa no es la forma correcta. Tienen que hablar por turno y tiene que haber interpretación, porque si hay interpretación, entonces sí pueden escuchar los que están reunidos, y los invitados pueden escuchar la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo a través de esa lengua desconocida y extraña, y todos somos edificados. Pero el punto es que Pablo les dice que si todos se levantan a hablar en lenguas en voz alta, es un desorden y no es la forma correcta. Ahora, aquí vamos a utilizar una herramienta exegética que usaban los rabinos en la época del Señor, que Pablo usó y que también el mismo Cristo usó, que es el cuanto más. Cuanto más. Recuerda cuando el Señor dijo: si Dios cuida a los pajarillos que no trabajan, no siembran, ¿cuánto más no va a bendecir y ayudar a ustedes que son sus hijos? Esa es la
herramienta del cuanto más. Vamos a usarla en este texto. Si Pablo está diciendo que si todos se levantan a hablar al mismo tiempo, en lengua extraña, en voz alta, es un desorden, cuanto más en que los hermanos empiecen a saltar y a brincar sin ningún control. Concluimos entonces que según la forma de ver de Pablo, que fue inspirado por Dios, de la forma correcta que se deben hacer los servicios, vemos claramente que ese tipo de manifestaciones o ese tipo de acciones en algunos cultos pentecostales están mal, son incorrectos, no es la forma correcta de adorar a Dios en el servicio. Eso es un descontrol. La Biblia dice que el Espíritu de Dios trae dominio propio sobre nosotros. Además de eso, Pablo también aclara que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Así que el ser humano, el cristiano, tiene la facultad de dominar su propio cuerpo y no puede decir su propio cuerpo, su propio espíritu, su propia alma. Esa es una facultad que le da el Espíritu Santo. Y no puede decir que el Espíritu Santo lo tomó y lo hizo brincar y saltar por todos lados sin ningún control, tanto de que otros hermanos tienen que sujetarlo y agarrarlo porque si no se puede partir la cabeza. Así que hermanos, vemos claramente por la palabra de Dios que esas prácticas son incorrectas y son abusos del Espíritu Santo, de la manifestación espiritual, por decirlo de alguna manera. Son abusos como en ese entonces en Corintios, también el hablar en lenguas en voz alta y sin ningún control era un abuso del don. Así actualmente también hay abusos de los dones y las manifestaciones espirituales. Y Pablo nos aclara que esta no es la forma correcta. Sobre todo porque Pablo también dice, hágase todo decentemente y con orden. Donde está el Espíritu de Dios, hay orden, hay decencia. No hay locura, no hay desorden, no hay descontrol. Espero que haya quedado claro. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios te acompañe siempre.